Dados los lados de un triángulo, decir si este es equilátero, isósceles o escaleno. Dados los lados de un triángulo, decir si este es equilátero, isósceles o escaleno. Formulación, leer varias veces hasta comprender. ¿Puedo mejorar la definición del problema? Pues para mí está definido. El problema está definido. No tengo que hacer nada con el problema porque está definido. ¿Qué palabras desconozco? Hay palabras que desconozco. Posiblemente desconozca la palabra equilátero. Posiblemente desconozca la palabra isósceles y la palabra escaleno. Si desconozco esas palabras, debo buscar qué significa cada una. Palabras desconocidas. ¿He resuelto algún problema similar? Pues podría decir, no he resuelto problema similar. O quizás sí, dependiendo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? El problema sería decir qué clase de triángulo es según sus lados. Ese sería el problema. Vayamos a los resultados esperados. ¿Qué resultados esperan? El resultado sería identificar el tipo de triángulo. Identificar el tipo de triángulo. Ese sería el resultado esperado. El resultado sería decir qué tipo de triángulo es. Datos disponibles. ¿Qué datos tenemos? ¿Con qué datos contamos? Si ustedes ven ahí, no tenemos ningún dato. No tenemos ningún dato. Simplemente nos dicen que nos tienen que dar los lados de un triángulo. Datos disponibles. Aquí no tenemos ningún dato disponible. Aquí sería ningún dato. No tenemos ningún dato. Pasemos a restricciones. ¿Cuáles serían las restricciones? En las restricciones, ¿qué es prohibido o permitido hacer o utilizar? Restricciones. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí no tenemos, aquí nos indican, tenemos que saber la medida. Entonces aquí podemos hacer cualquier cosa, ¿ya? Porque si nos permiten. Y luego, ¿cuáles son las constantes? Los datos que no cambian de valor. No hay ningún dato, ¿ya? No hay constantes. Por lo tanto, ahí no hay constantes. Yo puedo escribir, ¿miren? No hay constantes. No hay constantes. Y variables. ¿Habrán variables? ¿Qué datos pueden cambiar su valor? Acá. Como ustedes notarán, ¿qué datos? ¿Qué datos son los que cambian su valor? ¿Alguien podrá indicar ahorita, viendo el video, cuáles son las variables? Entonces aquí coloco yo variables. ¿Cuáles son las variables? Aquí abajo lo escribo. Aquí sería, variables son lado 1. No conozco cuánto mide el lado 1. Lado 2. Y por supuesto, lado 3. El triángulo tiene 3 lados. Por eso, y como no conocemos el valor de los lados, entonces esos son variables. Va a depender del usuario. Va a decir cuánto mide cada lado. Son variables. Para uno mide 6, para otro 5, independientemente. Entonces, aquí están las variables. Entonces, ahora, en el proceso, ¿qué tenemos que hacer en el proceso? ¿Qué pasos tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que llevar para llegar al resultado final? ¿Qué tenemos que hacer para poder decir qué tipo de triángulo es? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es preguntar la medida de sus lados. Ese sería el primer paso que vamos a hacer. Vean, vamos a preguntar. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuánto mide el lado 1? Entonces, vean, ¿cuánto mide el lado 1?
Pues el usuario dirá cuánto mide. Yo voy a decir, vean, mide 5 unidades. ¿Cuánto mide el lado 1? 5 unidades. Ya tengo la primera respuesta. Pero usted tal vez dijo 10, que por eso es variable. Si usted pensó en 8, en 7, en otro número diferente al 5, entonces está bien. Esa es una variable, dependiendo del usuario. Segunda pregunta. ¿Cuánto mide el lado 2? ¿Cuánto mide el lado 2? El usuario dice 5. Viene la otra pregunta. Recuerden que son 3 lados. ¿Cuánto mide el lado 3? Dependiendo del usuario. Si el usuario dice 5. Ya preguntamos la medida de los lados. Entonces, si ustedes ven, ¿qué proceso seguiría? ¿Qué proceso viene ahorita? Entonces, si vemos, aquí sería, la computadora entendería. Lado 1 es igual a 5. Igual a 5. Lado 2 es igual a 5. Y lado 3 es igual a 5. Vean ustedes. Eso indica que los 3 lados miden igual. Por lo tanto, nuestra respuesta es un triángulo. ¿Qué clase de triángulo? Equilátero. Miren, ya hemos resuelto el problema. ¿Qué clase de triángulo nos dieron? Es un triángulo equilátero. Pero esta sería una opción. ¿Qué pasa si el usuario ingresa datos diferentes? Miren, esa sería una opción. Hagamos una segunda opción acá. Hagámoslo. ¿Qué pasos tenemos que hacer? Hacer las preguntas. ¿Cuánto miden los lados? Vendría la primera pregunta. Miren. Y aquí voy a copiar las preguntas para no estar escribiendo. Ahí ya las copié. Miren. ¿Cuánto mide el lado 1? Ahora cambio. ¿Cuánto mide el lado 1? 10. ¿Cuánto mide el lado 2? 8. ¿Cuánto mide el lado 3? 12. Vean las medidas. Entonces, por lo tanto, la computadora diría, aquí diría, lado 1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto mide el lado 1? Mide 10. Lado 2 es igual, ¿cuánto mide el lado 2? Mide 8. Y lado 3 mide, ¿cuánto mide el lado 3? 12. Por lo tanto, al ver, los 3 lados tienen diferente medida. Por lo tanto, ¿qué clase de triángulos? La respuesta sería, es un triángulo. ¿Qué clase de triángulo? ¿Qué clase de triángulo sería esto? Entonces, por eso era necesario averiguar anteriormente qué significan estos, ¿ya? Entonces, un triángulo escaleno. Miren, ahí estamos. Y si hacemos la tercera opción, pues por eso digo que aquí los lados son variables. Hemos resuelto el segundo problema.